La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y vamos a continuar recorriendo la exégesis gnóstica de la carta a los hebreos, carta paulina. Recordemos que las epístolas, las cartas de Pablo de Tarso, fueron escritas prácticamente inmediatamente luego de la muerte de Jesús. Por lo menos eso dice la historia y las investigaciones. Es decir, supongamos que Jesús murió hacia el año 30 o 30 y algo. Pablo empezó a escribir sus cartas en el año 50. Así que nada más que 20 años después aparecen estas cartas, una de las cuales es la carta a los hebreos que estamos aquí analizando. Es una carta importante porque Pablo presenta a la comunidad hebrea teológicamente sustentando la idea de Cristo, la idea cristiana, la idea de la nueva revelación que él tiene. Este enfoque gnóstico nos permite redefinir muchos de los elementos, o todos prácticamente, de los que están contenidos en estas cartas, de manera que cuando las leamos, en lugar de tomar simplemente el enfoque literal, que según esta triple división de los gnósticos y esta triple división que los gnósticos atribuyen a Pablo, sería una visión demasiado carnal, por ejemplo, o demasiado natural, que sería la intermedia, o psíquica, pero nunca la neumática. La neumática es la profunda. Entonces, habíamos quedado en el capítulo 2, versículo del 2 al 10. Estamos siguiendo el libro de Elaine Pagels, El Pablo Gnóstico, exégesis gnóstica de las cartas paulinas. No quiere decir la autora, ni yo tampoco, que Pablo haya tenido realmente esta inclinación gnóstica. Lo que estamos diciendo es que la visión gnóstica de la vida en realidad es una manera de ver, una manera de posicionarse, y todo luego puede ser entonces, todo lo que uno toque, mire, sienta, perciba, puede ser traducido en el paradigma gnóstico y por lo tanto al ser redefinido de esa manera puede ser asimilado más fácilmente, integrado a un todo más coherente. Entonces, en este verso, que es un verso, le anticipo estos versos son un tanto abstrusos porque hablan de teología, pero los vamos a explicar enseguida apenas lo lea muy claramente. Dice, pues si la palabra dicha a través de los ángeles, está diciendo Pablo, llegó a ser cierta
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, como por ejemplo en Sodoma y Gomorra, que los ángeles vinieron para castigar y hasta pudieron tener ahí una especie de tira y afloje con Abraham, que les pidió que por favor salvaran aunque sea a una parte, y finalmente salvaron a Lot y a su familia, nada más. Dice, ¿cómo escaparemos, dice Pablo, si desatendemos tan gran salvación que en el principio fue dicha a través del Señor, mientras Dios también dio testimonio mediante signos y prodigios y muchos poderes que el Espíritu Santo distribuyó según su propia voluntad? Está planteando Pablo qué pasa con la desobediencia, qué pasa, y recordemos, cuando hablamos de desobediencia siempre lo vamos traduciendo, no se trata de una desobediencia a prescripciones morales nada más, un portarse mal, sino que la desobediencia en última instancia es la noción de pecado, errar, ¿no? Cuando uno yerra, se equivoca, simplemente es que está en un estado de inarmonía. Eso es el pecado, ¿no? Para sí mismo y para los demás. Dice, pues no fue a los ángeles a los que sometió al cosmos venidero, pues habiendo sometido a él todas las cosas, no dejó nada que no estuviera sujeto a él. Todavía, ahora, no vemos todas las cosas sometidas, pero vemos a Jesús, quien por un corto periodo fue hecho inferior a los ángeles, coronado con la gloria y honor por el sufrimiento, la patema de la muerte, ya que por la gracia de Dios probó por todos la muerte. Está diciendo que por un lado todo está sujeto al Cristo. Acordémonos que aquí hablamos del Cristo como un principio, no como una persona. Dice, ya que por gracia de Dios probó por todos la muerte. Pues era conveniente que Él, a través de quien y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, perfeccionara mediante los sufrimientos, patematón en griego, al conductor de su salvación. Entonces dice Lane, el lector iniciado podría discernir aquí 3 etapas distintas de la revelación. Primero, la ley, transmitida a través de los ángeles. Ese fue el primero. En la época de Abraham había leyes, ¿no? En la época de Moisés había leyes. Por eso Jesús habla siempre del antiguo pacto y del nuevo pacto, ¿no? Se entiende que el Evangelio es la buena nueva, es decir, se anuncia una vuelta de tuerca más. Esto no quiere decir que los judíos, todo judío esté bajo el antiguo pacto y esté condenado, para nada. Se trata de que en todo hay distintas profundidades, pero viéndolo desde la visión cristiana y gnóstica cristiana, como una figura, el judaísmo representa el antiguo pacto, ¿no? Porque dentro del judaísmo sabemos que está el movimiento de la Kabbalah y otros tantos que son súper profundos. Entonces, uno de esos etapas de la revelación es la de los ángeles. Estricta justicia impuesta y retribuida. O sea, te portas mal, palazo en la cabeza. Luego, el Señor, el demiurgo, el creador, acuérdese, el hijo de Sofía, convertido a través del Salvador, de Cristo, habló en testimonio de la salvación venidera. Finalmente, Dios, el Padre mismo, también la atestiguó mediante signos y prodigios que transmitían la revelación a los psíquicos y mediante la distribución del Espíritu Santo a los elegidos. Entonces, está hablando de que el demiurgo, el creador de este mundo, que no es malo en absoluto, no es un Satanás ni nada por el estilo, es como Brahma en la India, que es el abuelo de todo, es el creador del universo, y sin embargo está supeditado a Vishnu, a algo más grande que él. Y él tiene que, a veces da dones, a veces los quita, a veces premia, a veces castiga, pero con una sabiduría limitada. Esa es la sabiduría del demiurgo. Y habíamos dicho que el demiurgo era el ego, era nuestro ego, que a veces puede estar contento con el Cristo, con que nuestra conciencia empiece a abrirse, y a veces no mucho. Entonces dice por eso que, dice que por un lado, el demiurgo convertido a través del Salvador, ese sería el ego de cualquiera de nosotros que se abre
a la conciencia crística, se abre al Cristo, se abre a ese silencio que usted encuentra en la meditación. Es un ego que ahora medita y está un poco más contento porque dice para sus adentros: me parece que acá hay algo, algo bueno. No sé si me va a perjudicar o no, pero la verdad que, no sé, este silencio me gusta. Entonces, hay egos antagónicos y hay egos propicios, ¿no? O egos que colaboran. Bueno, se entiende que ese Cristo que descendió convirtió al demiurgo. Un poco, fíjese, en la India, la figura de Krishna, Krishna tiene un litigio con los viejos dioses. Fíjese, los viejos dioses, Indra, por ejemplo, dios de la lluvia y del cielo, no le causa ninguna gracia que esté Krishna por ahí. Y en un momento, Krishna le dice a la gente, le dice: ¿por qué le sacrifican cosas a Indra? No, sacrifíquemelo a mí. A Indra no le sacrifiquen nada, ya está. Es más, sacrifíquenle acá, a la montaña Govardhana. Entonces la gente empezó a hacer sacrificios a la montaña Govardhana y a Krishna y todo eso. Y se olvidaron de Indra. Indra se enfadó muchísimo y empezó a provocar lluvia, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Se inundó todo y la lluvia amenazaba con arrasarlo todo. Entonces, ¿qué hizo Krishna? Con el extremo de su dedo meñique, de una de sus manos, o sea, con el dedo más pequeño y con la uña de ese dedo, levantó de cuajo al monte Govardhana, ¿no?, en el aire, en los aires, y a modo de paraguas cubrió a toda la gente de Gokula, y que era la ciudad donde vivían estos pastorcitos. Y todos contentos bajo el monte Govardhana cantaban loas al monte Govardhana y a Krishna. Entonces, por un lado, Indra se enfadó mucho, vio que no tuvo efecto el tema de hacer llover a lo bestia, el castigo, que era la manera de relacionarse él con los demás. Nuestro ego se maneja así, se maneja con estructuras muy firmes, muy fijas, ¿no? Que usted hasta se autosabotea, se autolacera, se castiga a sí mismo, ¿no?, por no hacer lo debido, ¿no? Usted se propone metas que no cumple, después se enfada consigo mismo. Ese es el mecanismo del ego. Entonces, cuando usted se empieza a abrir a un Krishna, a un Cristo, empieza a conectarse con el silencio, puede que Indra mande una lluvia colosal. Pero si usted se ampara en ese silencio, nada lo puede tocar. Y Krishna lo protege, o Cristo. Entonces, Indra, en esa historia hindú, luego de haber llovido todo lo posible y no haber podido hacer nada con ello, se dio cuenta de su error y rindió pleitesía a Krishna. Entonces ahí vemos un ego que primero rechaza, primero, usted quiere meditar y conectarse con el silencio y el ego le genera toda clase de emociones como enfado, impotencia, inquietud, usted se rasca todo el tiempo cuando medita, está irritable, le viene justo en ese momento toda clase de ideas o recuerdos o algo que lo hace enfadar, de manera que no pueda conectarse con ese Krishna, esa conciencia de Krishna o conciencia crística, no pueda. Hasta que, si usted realmente ese contacto ya es un viaje de ida, es decir, ya no hay regreso, usted no va a regresar al ego, el ego lo empieza a notar y se doblega. Entonces ahí es cuando el demiurgo es conquistado, es convertido por Jesús, por Cristo, ¿no? Entonces, por eso esa es la primera parte. Luego dice, fíjese, el demiurgo habló en testimonio de la salvación venidera. O sea, el demiurgo, el ego, es un ego que ahora habla de lo bueno que es esa conciencia crística. Finalmente, Dios, el Padre mismo, también la atestiguó mediante signos y prodigios que transmitían la revelación a los psíquicos y mediante la distribución del Espíritu Santo a los elegidos. Es decir, hay dos tipos de manifestaciones. Hay gente que, para sentir que tocó el silencio en la meditación, necesita que le pasen cosas, que le queme la columna porque está Kundalini despierta, que pueda sanar a otro, que se le sane una enfermedad propia, que tenga abundancia. Ese es el mundo de los psíquicos. Es decir, los psíquicos son personas, o es un nivel de nosotros también, el nivel mental, que busca razonar
de, a ver, ¿por qué realmente o si realmente alcancé esto? ¿Y cómo lo sé? Con pruebas. ¿Y qué prueba? Y por ejemplo, si yo impongo las manos a otro y lo curo de una alergia que tiene, bueno, esa es una prueba de que yo alcancé un estado profundo. Esa es la moneda de cambio de los psíquicos, de los naturales, diría Pablo de Tarso. Mientras que los neumáticos o espirituales no necesitan eso. Esos son los que reciben el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo es que se te despierte Sofía, que se te despierte Kundalini, que despierte una energía dentro tuyo, que los hindúes representan como esa serpiente que sube por la columna, y en la coronilla de la cabeza se encuentra con Shiva y se une finalmente, que es su marido, o las gopis con Krishna, o la amada del Cantar de los Cantares con el amado, y por eso aparece una llamita en el Pentecostés, en la cabeza de los discípulos, cuando reciben el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es, en el hebreo, un término neutro que tiende a ser femenino, ¿no? Porque el Espíritu Santo, si no me equivoco, es el Ruach Adonai, que es el Espíritu de Dios, ¿no? Y ese espíritu, ese aliento es femenino. Entonces es esa energía que normalmente llamamos la Shakti o la Shekinah, ¿no? El poder de Dios que reside en nosotros. Eso es para el neumático tocar el silencio, que se despierte esa energía dentro de sí. No que haga milagros o que le pasen milagros en su vida o que vea cosas paranormales. Eso lo necesita el psíquico. El psíquico necesita ir a la iglesia y que le pase algo fuerte y que, no sé, rompa en llanto, sienta una voz, que sienta una brisa que le pasó por el cuello y diga, bueno, es Dios que me está hablando, o que abra la Biblia y justo le aparezca el verso que estaba necesitando. Eso necesita el psíquico. El neumático no. El espiritual no. Dice, pero la superioridad de Cristo frente al demiurgo, es decir, de la conciencia esta del silencio frente al ego, es en el presente invisible. Invisible. Los psíquicos, los naturales, dependientes solo de las percepciones sensibles, ven a Jesús, ¿no? Es decir, solamente ven al Hijo del Demiurgo, la manifestación visible del Cristo psíquico. O sea, están diciendo aquí los gnósticos que los naturales, los psíquicos, necesitan verlo y decir, es ese, el Jesús histórico, ¿no? El que vivió, bien, ahora se descubrió en una excavación que Jesús no comía, no sé, manzanas, comía peras, ¿no? Les importa mucho eso. Y después se pelean por lo que dijo uno, dijo el otro, no, que no es así, y que en este evangelio lo escribieron primero, por lo tanto, esto es una interpolación. Esas luchas que tienen que ver con lo visible. Mientras que están hablando aquí que los neumáticos, los espirituales, entienden que ese Cristo es invisible, que no lo ves, no podés ver al silencio. De la misma manera que no podés escuchar, no podés ver al silencio de una orquesta. Sí podés ver o oír al sonido de una orquesta. Y entonces aparece el que hace un sonido de clarinete y otro que hace un sonido de violín y otro que hace un sonido de trombón y se pelean entre sí a ver cuál es mejor. Pero si te conectaras con el silencio, verías que el silencio no tiene sonido, no tiene forma, no te lo podés apropiar. Por eso es que los gnósticos pueden ver a este principio crístico en todas partes, ¿no? En cualquier sitio. Como ocurre con el Bhagavad Gita, que habla de que cuando en el capítulo 9 se da la forma universal, el Vishwa Rupa, que Krishna le muestra a Arjuna su forma universal, en esa forma Arjuna ve todo. Arjuna dice, estoy aterrorizado viendo esta forma, veo todos los dioses, los semidioses, los asuras, los demonios, veo a todas las personas, a todo lo que existe en ti. No hay nada que no esté en ti. Entonces, eso es, no hay nada que no esté en ese principio crístico. Por lo tanto, en todo se lo puede ver. Dice, porque él, en gran humildad, se apareció como un hombre a aquellos que no podían percibirle de otra manera. Lo que está diciendo es que ese Cristo se revistió de persona para los que no podían verlo de otra manera, para los psíquicos. Entonces, usted va a una iglesia y ve una estatua de Cristo, y es ese, no es Krishna, es ese. Mientras que en realidad es un principio
que no tiene una concreción visual determinada, tiene todas las concreciones que usted quiera. Por eso se dice en la India que no hay politeísmo, sino que cada ser humano, de los millones que son, representan a ese mismo Dios sin forma, trascendental, de una manera determinada. Y por eso aparecen millones, aparentemente, millones de dioses, cuando en realidad no. Es como si yo le dijera a usted, dibújeme ese árbol. Y usted me va a hacer un dibujo. Y si se lo pido a 20 personas más, me van a hacer 20 árboles que van a parecerse, pero no van a ser iguales. Y eso no es idolatría. Simplemente es que cuando uno intenta representar a algo que es imposible representarlo de manera idéntica, va a parecer que son muchas formas, pero son solo representaciones. Entonces, dice, como explica un maestro valentiniano, acuérdese que Valentín es uno de los grandes gnósticos de los primeros siglos, el Salvador, Cristo, se aparece a los psíquicos vistiendo la carne, el vestido de la condenación, prometiendo que si ahora creéis en mí, seré yo quien os sostenga a través de esta forma que veis, ¿no? De esta forma, esquema, ¿no? Que veis. Lo que ellos no pueden ver es al Cristo neumático, a quien el Padre ha sometido todas las cosas. Hay un Cristo neumático, que es el principio crístico, es el silencio de la meditación, es el misterio. Eso es el Cristo. Eso es lo que te salva, es lo que te abre a un nuevo paradigma, lo que te cambia realmente, lo que todos los místicos han buscado siempre, y por eso se sienten cerca unos de otros, aunque sean de distintas religiones. En cambio, cuando ese silencio, no lo podés captar porque no tenés esa sensibilidad todavía, sino que estás en un plano más mental, de pensarlo todo, de reflexionarlo, más emotivo, necesitas bajarlo a tu mente. Entonces, cuando lo bajas a tu mente, lo representás. Lo presentás otra vez, le das un ropaje. Y ese ropaje va a depender de tu cultura, de que si odiaste a tu padre o a tu madre, si odiaste a tu padre va a tener forma femenina ese principio. Si odiaste a tu madre va a tener forma masculina. Y así. Entonces, luego, si otros se pliegan a la misma imagen, la van a instaurar, a defender y quizás hasta armen una cruzada para enfrentarse a todo el mundo. Entonces, dice, pues descendió del pleroma, habla de Cristo, a causa del sufrimiento, patema, de la muerte, es decir, a causa de la pasión, patemata, de Sofía, que se convirtió en los elementos de la creación y que ahora constituye el presente reino de la muerte. Acuérdense que para los gnósticos y para los hindúes, por ejemplo, también, ese nivel trascendental de equilibrio absoluto, Dios, el todo, Brahman, la Ogdoada, según los gnósticos, ese mundo de equilibrio se rompe, por alguna razón se rompe. Y cuando se rompe, que bueno, el catolicismo y el protestantismo tienen la misma idea con la caída del Edén, cuando se rompe uno cae, es decir, Sofía, uno de los eones, cae en el mundo del Kenoma. Y bueno, crea todo un universo con su dolor, el dolor de la separación, el dolor de estar lejos y no poder volver. Entonces, como si a usted no se lo hubieran secuestrado porque sin querer se metió en un tren que no correspondía y lo llevaron lejísimo y cuando se despertó estaba en un sitio que no conoce y se siente asustado. Y bueno, crea todo un mundo mental de miedo, de perplejidad, de asombro, de estupor, y todo eso cobra obviamente realidad. Ahora ese es su mundo. Bueno, a Sofía le pasa lo mismo. Y no lo voy a contar otra vez porque ya lo he contado, pero ese es el mundo al que viene el Cristo a rescatar a Sofía, ¿no? El principio del silencio viene a rescatarnos de nuestro lío mental, por así decirlo. Por eso es que nos complace tanto sentarnos un rato a meditar o entrar en silencio, porque decimos, bueno, esto es lo que me falta, esto es lo que necesito. Dice, vino a probar la muerte por todos. ¿De quién habla? Del principio crístico. Ese principio crístico puede venir como el silencio a su vida, o puede venir, como le digo, si usted es psíquico, natural, necesita procesarlo con su mente. Entonces aparece como una persona, como Cristo, Mohammed, como Krishna, como alguien
con cara, ¿no? Y con acciones, y con preocupaciones, y con sentimientos. Y esa persona normalmente es su ejemplo y lo va a guiar con su ejemplo, justamente, con ese mito, ¿no? Que se va creando. Ese mito es el que le cuenta a su mente qué es lo que hay que hacer. Normalmente ese mito es un mito de sacrificio, es un mito del héroe, el clásico mito del héroe que tiene su apogeo y luego su caída, donde se entrega, se da y da su vida por, ¿no? Como Gladiador, ¿vio? La película Gladiador, igual, que por eso nos toca justamente. Entonces, siempre el mito, este mito de salvación, es un mito de muerte, porque aún, fíjese lo que le digo, usted entra en el silencio de la meditación, y ese silencio, acuérdese, es la ausencia de la orquesta tocando, es cuando la orquesta para, es un morir, porque en ese silencio no hay nada. El silencio de esta orquesta es igual al silencio de la orquesta que está tocando acá a la vuelta, y es igual al silencio de todas las orquestas que tocaron siempre. No hay diferencia. Hay una muerte de la orquesta siempre en el silencio. Entonces, aun si usted no representa de forma gráfica y personal a ese principio crístico, aún entrando en el silencio, usted está entrando en una dinámica de muerte, ¿no? Porque hasta su ego, su yo, se está apaciguando justamente porque si no, no tocaría el silencio. Entonces, dice, vino a probar la muerte por todos. Ese principio crístico vino a mostrar, a enseñar, este es el camino es morir. Es decir, no a morir realmente, ¿no? Vino a mostrar. Entonces la muerte habría superado al mismo Salvador, lo cual es absurdo, sino a destruir el poder de la muerte mediante su llegada. Pues los maestros valentinianos citan 1 de Corintios 15:54 para mostrar que cuando probó la muerte, los enemigos fueron engullidos por la victoria. Pablo en esta carta dice que ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, tu veneno? Como que venció Cristo a la muerte. La muerte, acuérdese, la muerte es vivir como un ego, vivir con estos pensamientos y con este mundo natural. Todos tenemos las 3 dimensiones, la dimensión espiritual, ¿no? La dimensión crística, que es el silencio, la dimensión del ruido, la mente, y la dimensión carnal, que es la mente más baja, la que busca simplemente el placer llano, ¿no? Y nada más. Entonces, ese principio viene a enseñar que el camino es la muerte, pero la muerte no de él. Ese principio no muere, es eterno. Por eso dice que venció a la muerte. El que muere todos los días en problemas somos nosotros, que nos damos contra la pared con miles de dificultades, a ver cómo con nuestra voluntad superamos cosas y no podemos, que nos sentimos mal. Eso es estar en muerte. Entonces, justamente y paradójicamente, el camino es morir. Es decir, no dejar de morir por la frustración de no alcanzar nuestras metas. Esa clase de muerte es una muerte innecesaria, que nunca va a dar resultado, porque hoy es comprarte el coche, mañana es tener a esa persona, pasado es viajar a tal lugar, y siempre estás muriéndote ¿no? Deshaciéndote por alcanzar aquella cosa que cuando la alcanzás tampoco te constituye. Siempre te haces agua por otro lado. El verdadero camino en realidad es morir, pero morir a todo, es soltarlo todo, dejar de intentar apropiarse de las cosas, ¿no? Y entendamos bien, no se trata de que no te compres nada o que no viajes o que no comas cosas ricas. Se trata de disolver la apropiación exagerada de las cosas, ¿no? Porque yo puedo apropiarme de una manzana para comerla, pero si yo pongo en esa manzana toda la expectativa de mi vida, esa manzana me va a poseer y eso es mi muerte. Pero una muerte que no acaba, es una muerte que se repite y se repite, porque yo renuevo mis ganas de tener la manzana o de tener otra mejor. En cambio, cuando suelto, muero por última vez. Es la gran muerte, la muerte de la apropiación, la muerte del ego. Por eso dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu veneno? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces dice, de este modo llegó a ser un guía el Cristo, ¿no? Para conducir al alma que está siendo salvada de forma invisible dentro del pleroma. O sea,
esa dinámica de muerte que la vemos en Jesús, la vemos en Krishna, la vemos en la vida de Mohammed, la vemos en, no sé, en otros, Martin Luther King, Gandhi, todos los que dedicaron su vida, ¿no? Hasta otros que la dedicaron de otras maneras, no sé, hasta el Winston Churchill, qué sé yo, Hitler a su manera, son formas de sacrificio de su propia éxito egoico, ¿no? Es entregarse, en última instancia, a un arquetipo, entregarse a un mito, volverse mítico. ¿Qué hizo Jesús? Se volvió, cumplió todo lo que decían del Mesías, ¿no? Todo. Es decir, se mitificó a sí mismo, se elevó por sobre su estatura. Ya no era Jesús el hijo del carpintero, ahora era el Mesías, ¿no? Se elevó a esa altura. Eso es lo que propone la figura de Cristo, trascendernos a nosotros mismos. Entonces es morir al hombre viejo, por así decir, al ego, ¿no? Y nacer al hombre nuevo. Por eso, en términos religiosos, muchos, sobre todo evangélicos, dicen, he muerto y he renacido en Cristo. Soy hombre nuevo en Cristo, me ha lavado con su sangre. Lo que quieren decir, en el mejor de los casos, si es que realmente lo viven así, es que están siguiendo el ejemplo de ese Jesús y están dejando de lado la apropiación, y por eso son hombres nuevos. Vamos a escuchar un audio muy pequeñito que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa, con la espada de Damocles, para que podamos conseguir algunas bibliografías que todavía ahí se resisten, que tienen su costo y que cuesta conseguirlas. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte, y desde ya muchas gracias por ello. Vamos ahora todavía dentro del capítulo 2 de Hebreos, carta a los Hebreos, vamos del 14 al 18. Dice, ya que los hijos comparten la carne y la sangre, él mismo prácticamente participó de ellos, para que a través de la muerte pudiera destruirle, quien tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a aquellos que por temor a la muerte estaban en esclavitud durante toda su vida, pues atendía o cargaba con la semilla de Abraham. Por eso tuvo que hacerse en todos los sentidos, katapanta en griego, como sus hermanos, para que pudiera llegar a ser misericordioso y sumo sacerdote fiel en el servicio de Dios, porque sufrió y ha sido probado, puede ayudar a aquellos que están siendo probados. Es el mismo principio. Lo que está diciendo es que ese Jesús, imagínese que usted le quiere hablar a un niño pequeño, ¿no? Y le quiere explicar física cuántica. Es imposible. Usted le va a intentar hablar y va a darse cuenta que su nivel, quizás que es un nivel de universidad, es imposible que se lo entienda un niño. No se lo va a entender. Lo va a mirar con ojos como platos. Entonces usted va a empezar a mirar alrededor a ver qué encuentra, qué objetos, y quizá con objetos le va contando un cuento. Un cuento. Se lo narra como una narración con personajes e intenta todo lo que pueda acercar al niño a la idea que usted le quiere transmitir. Y si lo logra, ese niño entonces seguramente con eso interiorizado va a tomar nuevas decisiones tomando en base lo que usted le contó, porque ahora sí lo asimiló. Este es el mismo principio. Lo que está diciendo es que ese Cristo, ese silencio, en realidad es trascendente, no es afectado por nada. Sin embargo, necesita bajar al ámbito mental y aparentar ser regido por las mismas leyes de nuestra mente. Entonces usted empieza a pensar cosas como, por ejemplo, tengo un silencio interior que alcancé el otro día en la meditación, pero hoy ya no lo siento tanto. Me parece que es como que va y viene, a veces lo tengo, a veces no, y es un silencio como que me habla, como que tiene patitas. Yo lo siento así, como que tiene patitas, y camina y a veces se va y otras veces viene. El silencio no va ni viene. El silencio no tiene patitas. El silencio es silencio y ni siquiera tiene ese nombre. Si usted le dice, esto es el silencio, no es el silencio, ya lo interrumpió. Entonces, para que usted pueda realmente apropiárselo como se apropia una casa, una persona o una carrera o una meta,
tiene que tener forma de algo. Entonces, en nuestra mente solemos representar a ese silencio, inclusive a ese Cristo, de muchas maneras. Y parece uno de nosotros, es decir, parece que tuviera características propias. Esto puede ser perjudicial también, porque el niño al que usted le explica física cuántica con naranjas puede acabar creyendo que la física cuántica es naranjas y no manzanas. Y en realidad usted se lo podría haber explicado con, no sé, con vasos o con, no sé, zapatos o con lo que a usted se le ocurra. Y el niño a veces queda pegado de lo que vio. Entonces muchas veces pasa lo mismo, ese principio trascendente no es que baje porque sea bueno. En realidad ese principio trascendente, ese Cristo, ese silencio, ese Krishna, es nosotros. Entonces no es que baja porque nos quiere mucho, porque somos nosotros sus hijos y bueno, nos creó y hay que cuidarnos. No, nosotros somos eso, somos la misma dinámica. No lo hace porque nos tiene pena, le damos pena. No, somos lo mismo. Entonces, de la misma manera que usted no es que le tiene pena a su mano que se lastimó y la va a vendar y a cuidar porque se lastimó. No, es humano, ¿no? Usted no piensa que está haciendo un acto de compasión al vendar su mano. No, la siente propia, es usted. Entonces, de la misma manera, ese silencio, ese Cristo, no te viene a hablar porque te quiere ayudar, porque dice, bueno, pobre tonto. No, es uno mismo. Su compromiso es el compromiso de ayudarse, ¿no? Esa es la gloria de la cuestión, ¿no? Es un juego. Entonces, dice Teodoto, otro de estos gnósticos, explica que era necesario para Cristo, cuando llegó al cosmos, que se hiciera visible, tangible, para que llegara a ser un habitante aquí y se vinculara a un cuerpo sensible. Esto no es que Cristo era un principio que volaba por ahí como una mariposa y se tuvo que meter adentro de un cuerpo y dijo, por ejemplo, a ver, ¿en qué cuerpo me meto? A ver, ¿en el de ese que va caminando ahí o en aquella que está yendo para allá? ¿Dónde me meto? No, eso no es. Simplemente le estoy diciendo, no son cosas diferentes. No es que lo espiritual está acá, lo material está acá y son dos cosas distintas y uno se mete dentro del otro. No, material y espiritual son dos niveles de la misma cosa. O sea, el silencio de su meditación o el silencio de la orquesta no es una realidad diferente al ruido. Es una expresión de lo mismo, es un grado distinto de lo mismo. Entonces, si usted no es capaz de entender el concepto de silencio, bueno, la orquesta quizá lo que haga es tocar muy bajito, para que usted note que el silencio se parece a cuando la orquesta casi ni toca, ¿no? Porque usted como no llega a entender qué es el silencio, es decir, la orquesta no tocando, bueno, le baja mucho el nivel para que usted diga, vale, entiendo, es cuando casi no se escucha nada. Bueno, entonces la orquesta le dirá, bueno, sí, pero no, pero bueno, dejémoslo así por ahora. Es cuando la orquesta toca bajito, ahí lo captaste. Entonces, a veces tiene que ser de esa manera. ¿Podría el lector iniciado asumir de el verso 2.14 que hemos leído que el Cristo neumático murió realmente? Teodoto rechaza esta idea como absurda. Es decir, no puede morir el Cristo. Si ese silencio, ¿no?, usted lo traduce en su mente como, esta cosquillita que siento acá, el silencio que sentí ayer, la paz que me vino en la meditación. La pregunta es, ¿el silencio verdadero, no lo que usted describe, el silencio verdadero, puede variar? ¿Puede acabarse? ¿Puede parar y volver a arrancar? No, el silencio está siempre, es intocable. Lo que sí puede parar y volver a arrancar o desaparecer es su sensación respecto al silencio. Entonces la orquesta puede moverse de mil maneras, pero el silencio no lo toca. El silencio es siempre silencio. No tiene ni principio ni fin. Es silencio, está siempre ahí. Entonces Cristo, como principio, no muere en ninguna cruz. Cristo es eterno. No lo mata una cruz. ¿Cómo va a matar una cruz algo que es trascendental? O sea, usted dice, mire, voy a tocar con esta orquesta y voy a tocar a volumen muy alto y vamos a matar al silencio. No, al silencio lamentablemente no lo mata. El silencio está ahí de fondo. Cuando la orquesta se cansa de tocar, el silencio sigue ahí. Entonces no se puede matar a Cristo. Dice, Teodoto rechaza esta idea como absurda e interpreta los términos simbólicamente mediante su llegada
Así, mediante su llegada, el Salvador ofreció a aquellos que estaban esclavizados a la muerte, es decir, a la apropiación, a la mente, al yo y mío, un medio de liberación de su poder. ¿Cuál es? El siguiente, dice Teodoto. Fíjese, por tanto el bautismo es llamado muerte y un final de la antigua vida, donde nos despedimos de los malos gobernantes. Es decir, está diciendo, ¿qué es bautizarse? Bautizarse es meterse abajo del agua, ¿no? Hoy en día se hace echándote agua un poquito en la cabeza cuando sos bebé, pero originalmente era que te sumergías, como todavía hacen los evangélicos. Y ese sumergirse pretendía simular la tumba. Cuando entras en la tumba y salir del agua otra vez, porque cuando estás bajo el agua no escuchas nada, no ves nada, no olés nada, estás muerto. Y cuando salís de nuevo al mundo. Cualquiera que se haya sumergido en el agua en la playa habrá notado que todo el ruido de la playa desaparece cuando uno se sumerge o en una piscina. Y cuando uno sale, todo el ruido vuelve. Entonces la idea es que cuando salís como hombre nuevo. Entonces estamos hablando que el bautismo, el Salvador, el Cristo, en su intento de transmitir a ese niño, explicarle la física cuántica, le quiere transmitir que se trata de morir. Entonces hagamos algo que nos recuerde que hay que morir. El bautismo, por ejemplo, ahí tenés una. Que es un final de la antigua vida, donde nos despedimos de los malos gobernantes. ¿Qué son los malos gobernantes? Los arcontes, que son la mano derecha del demiurgo. Es decir, los arcontes, los regentes, son nuestras potencias, como diría San Juan de la Cruz. Nuestras potencias son el deseo, la voluntad, la memoria, ¿no? Lo que los hindúes llamarían el antaskarana, el órgano interno. Y por extensión, así como hay un gobernante y después hay un intendente o alcalde, un rector de no sé qué, de una universidad. Es decir, hay gobernantes más pequeños, que son todos sus pensamientos. Entonces, hay que cambiar los pensamientos. Hay que cambiar el paradigma. Eso es lo que te está diciendo con el símbolo, con el proceso ritual de un bautismo. De los malos gobernantes nos desprendemos, pero es vida en Cristo, vida según Cristo. Pero el poder de transformación en el bautismo no es del cuerpo, sino del alma. O sea, el cuerpo no hay que transformarlo, hay que transformar al alma, a la mente. Mueren al cosmos, pero viven para Dios, aquellos que hacen este cambio, para que la muerte pueda ser liberada por la muerte. Fíjese, la muerte que cada día nos quejamos que nos pasa, ¿no? Que uno siente que pierde y que trata de apropiarse de más cosas y te las quitan y sentís que hasta tus propias emociones que quisieras retenerlas como la alegría no te duran y va cambiando. Eso es morir y eso duele. Entonces lo que se propone es, mira, vamos a hacer una cosa, muramos del todo, cortemos de cuajo por lo sano todo eso. Es decir, soltemos la apropiación por completo, quedémonos desnudos, vacíos. Sinónimo de bautismo, ¿no? Ese proceso. Dice, y la corrupción puede ser cambiada por la resurrección, ¿no? En lugar de corromperte, que es cada vez que intentas conseguir algo y lo perdés y lo tenés y te dura poco, eso es la corrupción. Se cambia por la resurrección, es decir, ese cambio de paradigma, en lugar de intentar explotar más el paradigma que tenés, que ya viste que no te da resultado, tenés que hacer una resurrección, tenés que cambiar, elevarte, ¿no? Como quien sale de la tumba a un nuevo paradigma, a un paradigma diferente. Quien ha sido sellado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ha sido liberado de la tríada de la corrupción. Ahora continúa Elaine y dice, el Salvador se hizo entonces semejante a sus hermanos. Por eso veo que se dice Cristo se hizo semejante a los seres humanos, caminó por la tierra, padeció como todos, tuvo dudas. Es decir, usted no podría, si yo le digo, mire, la clave está en el silencio. Y usted me va a decir, ¿cómo? Explícamelo, ¿cómo es el silencio? No te entiendo. Entonces ahí es donde aparece la idea de... Mira, te voy a contar una historia. Había un señor que se llamaba Jesús, que era muy bueno, hijo de un carpintero. Nació de una virgen, bueno, le pasó de todo y finalmente ayudó a mucha gente y terminó que lo crucificaron y resucitó el tercer día. Imagínese eso,
Eso contado, pero bueno, con toda la minuciosidad de cada detalle y repetido constantemente, cada año toda la historia una y otra vez, se mete en sus tuétanos porque es el mito de nuestra cultura. Los musulmanes tienen su mito que se basa en Mohammed, en Alá y todo eso. Los hindúes tienen sus mitos de Krishna, de Shiva o de Kali y así también los chinos. Cada uno tiene el suyo. En el caso nuestro, podemos obviamente usar el mito de otro, pero normalmente el mito propio, como decía Jung, es más afín, habla nuestro lenguaje, lo mamamos desde pequeños. Entonces dice, el Salvador se hizo semejante a sus hermanos, esto lo dice en el capítulo 2, verso 17, aunque insiste Teodoto, no realmente idéntico a ellos. O sea, aunque usted represente en forma de un mito a ese silencio, nunca va a estar hablando del verdadero silencio. Siempre es una representación. Por eso es que Jesús se hizo carne, se hizo hombre, pero a la vez era Dios, ¿no? Esa doble naturaleza, hombre-Dios. Eso quiere decir no que Él, Jesús, se hizo hombre, sino que su parte crística, tomó forma o toma forma de ideas cada vez que usted la intenta pensar, ¿no? Entonces esa idea contiene... Es un dedo que apunta a la luna, contiene a ese principio crístico, pero no lo es del todo, ¿no? El maestro de Regino aparentemente se refiere a este pasaje cuando afirma que resucitó de la muerte. Este es de quien decimos que se convirtió en la destrucción de la muerte. Cristo es la destrucción de la muerte. El autor del Evangelio de la Verdad, que entiendo que es Valentín, cita este verso 2, capítulo 2, verso 17, para describir cómo Jesús, el fiel y misericordioso, pacientemente aceptó la perseverancia del sufrimiento, ya que sabía que su muerte significaba vida para el hombre. Entonces, ese es otro ejemplo, es una imagen, es como cuando usted mira la vida de Gandhi y empieza a darse cuenta o estudia a Thoreau y se da cuenta que la resistencia pasiva es el camino. ¿Por qué? Porque le explicaron filosóficamente, no, porque vio un tipo. Usted lo vio que Thoreau, cuando venían a pedirle que pague impuestos, el tipo decía... No te pienso pagar nada. Y cuando le preguntaban por qué, el tipo decía... Porque con este dinero que yo pago, los Estados Unidos están fabricando cañones para matar a los mexicanos en la guerra contra México, y yo no pienso apoyar eso. Entonces, claro, le dijeron que si no pagaba, iba a ir preso. Y él dijo... Me importa un bledo. Por mí me pude meter preso y me pudro en la cárcel. Y lo metieron preso. Lo que pasa es que sus amigos pagaron y lo sacaron a regañadientes de Thoreau, ¿no? Pero lo sacaron. Con esto quiero decir que cuando usted ve un ejemplo así, le impacta. Y claro, Thoreau no es la pureza de la resistencia pasiva. La pureza de la resistencia pasiva es una postura filosófica. Ahora, usted ve un señor llamado Thoreau con sus defectos y sus falencias que representa de una manera bastante adecuada ese comportamiento. Entonces pasa lo mismo con la idea de Jesús. Usted ve un personaje que va cumpliendo un montón de cosas y es más accesible y asequible, ¿no? Para nuestro entendimiento. Entonces, ¿dónde estábamos? Dice, ya me perdí. A ver, déjeme ver. Aquí. Ya que su muerte significaba vida para el hombre. Sobre la prueba de Jesús, ¿no? La prueba es cuando fue tentado. Cuando fue tentado no solo por Satán, sino tentado en el Getsemaní de abandonarlo todo. Es decir, aparte de mí este cáliz. Indica Teodoto que incluso el Señor, después de su bautismo, fue turbado como nosotros lo somos. Después del bautismo es cuando fue al desierto. 40 días, y ahí fue tentado por Satán. Habiendo sido tentado en el desierto, su victoria sobre la tentación alienta a otros a luchar contra la tentación demoníaca. Es lo mismo, es un principio, usted lo ve como un mito, usted ve a Aquiles, estudia el mito de Aquiles y le inspira para ser valiente, por ejemplo. Y eso no quiere decir que Aquiles haya existido, da igual, pero ese Aquiles lo va a inspirar a usted entonces. Dice, por tanto, ahora en el capítulo 3 estamos, verso del 1 al 6. Por tanto, santos hermanos, que participáis en la llamada celestial, recuerde que
Pablo hace una diferencia entre los elegidos y los llamados. Los elegidos serían aquellos que son más sensibles a este silencio, ¿no? Que no representan tanto, mientras que los llamados son los más mentales, los que sí están más vinculados con este proceso de quiero ganar, quiero llegar, quiero conseguir, quiero, aunque sea la paz, quiero alcanzar. Entonces, por tanto, santos hermanos, que participáis en la llamada, ¿ve? Considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de vuestra confesión. Les está hablando a niños ahora. Fiel a quien le designó, es decir, Dios, exactamente como Moisés fue fiel en la casa de Dios. Está hablando casi como diciéndoles a la gente, crean en este Jesús, compórtense como Él, tómenlo como modelo y escuchen también lo que dice su papá, el demiurgo en este caso, ¿no? Es decir, le está hablando a niños. Pero Jesús ha sido considerado digno de mucha más gloria que Moisés, aclara Pablo, como el constructor de una casa tiene más honor que la casa. Pues toda casa es construida por alguien, pero Dios ha preparado todas las cosas, y Moisés fue fiel como sirviente en toda su propia casa, como un testigo de las cosas que serían dichas más tarde. Pero Cristo es hijo en su propia casa. Es decir, la diferencia entre Moisés y Cristo, para Pablo, Moisés representa al demiurgo, al ego, ¿no? Representa al ego que se porta bien. En el caso de Moisés, es el ego que cumple reglas morales buenas, estrictas, portarse bien, ser bueno, no esto, no lo otro. No es un loco, es un justo, dirían los judíos, un justo. Mientras que Cristo no es de ese estilo, Cristo no es egoico. El principio crístico es el silencio. Moisés equivale a que la orquesta toque muy bien, perfectamente afinada. Genial, es una orquesta tocando perfectamente bien. Pero si lo que queremos descubrir, porque notamos que nos falta, por más que tocamos más y más tiempo y mejor y más piezas musicales y con más arreglos y todo, siempre se nos escapa algo. Algo que notamos hace rato que nos falta, es el silencio. Cuando empezamos a incluir el silencio, de repente estamos tocando la pieza y cortamos un segundo y retomamos. Tocamos otro rato y cortamos 2 segundos y continuamos. Es decir, empezamos a incluir el silencio, pero todavía no lo entendemos. Es un silencio mezclado con la pieza musical. Ese es el Cristo que toma forma para los que son como niños, ¿no? Un Cristo que tiene que estar mezclado con el ruido. Pero pese a todo notamos que es muy diferente lo que estamos tocando a ese silencio. Ese silencio es profundo, muy profundo. Es de otra calaña, de otro nivel. Por lo tanto, ese Cristo es un hijo de Dios, mientras que Moisés no. Entonces, dice, Pablo exhorta a aquellos que comparten la llamada celestial, los psíquicos, ¿no? Los que son como niños, a reconocer la superioridad de Jesús, el Hijo del Padre, sobre Moisés, su sirviente, sobre el ego. Pues como sumo sacerdote, entra Cristo en el Sancta Sanctorum, la parte más profunda del templo de Jerusalén. Claro, si uno sigue a ese silencio, va a ir hasta lo más profundo. El silencio realmente viene de la fuente, viene del Padre, de Abba, y no del demiurgo, no del ego. Entonces dice, pues como sumo sacerdote entra en el Sancta Sanctorum, pues Jesús entra en el pleroma. El pleroma, acuérdese, es la parte más, es el silencio mismo. Cristo viene del silencio y va al silencio. Él puede entrar ahí, pero el ego no entra. El ego llega hasta la puerta, Moisés no entra. Abriendo, fíjese que hasta Moisés se quedó fuera de la tierra prometida. Moisés no pudo entrar. El ego nunca puede entrar al silencio. Abriendo también ahí el camino de acceso para los psíquicos, ¿no? Es decir, de alguna manera ayuda a que ese Moisés se acerque todo lo posible. Pero Moisés, el demiurgo, dice Elaine, aquí explicando, permaneció solo como un administrador, un testigo y un sirviente fiel, ¿no? La fidelidad es una característica de los naturales, de los psíquicos. Sin embargo, que ha demostrado su valía en la admiración del hogar cósmico, ¿no? Se portó muy bien, cumplió todo, pero Dios le dijo así. Discúlpame, Moisés, pero lamentablemente la tierra prometida no vas a poder entrar. Te tenés que quedar afuera. Y eso es lo que le pasó, murió fuera de la tierra prometida, no pudo entrar a la tierra de Canaán.
Cristo le supera como el arquitecto supera la casa que construye, pues según los valentinianos, Cristo es el primer creador universal, es decir, es el emisario del silencio, es la voz del silencio, podríamos decir, ¿no? Y en segundo lugar, después de él, Sofía, que construyó una casa para sí misma y esculpió 7 pilares, es decir, creó al demiurgo, al ego. Acuérdense de esa Sofía que cayó, se dividió en 2 partes. La Sofía que quedó todavía en el pleroma, en equilibrio, y una parte que cayó a la tierra, o cayó al kenoma, básicamente, y creó todo lo que somos, ¿no? La mente, los pensamientos, todo esto. Eso es Sofía en expresión. Entonces, está diciendo Sofía también es muy profunda, no es el ego, ¿no? Es ese impulso de regreso al hogar. Creó al demiurgo, a través de él creó la creación cósmica de la hebdómada. La hebdómada es la región cósmica dominada por el demiurgo, contrariamente a la ogdóada, al pleroma, y sus arcontes, que se sitúa más allá de la ogdóada, de las 8 manifestaciones primordiales de la divinidad. Entonces creó la hebdómada más allá. Dice, más allá de los 3 agentes de creación, Jesús, Sofía y el demiurgo, Dios, el Padre, Abba, el Padre efectúa el proceso completo. Es decir, está diciendo que ese Padre tiene un centro, tiene como una rueda que tiene un eje. Ese eje se llama Cristo, o Krishna, o lo que usted quiera llamarle, Atman. Tiene un centro. Ahora, cuando eso se refleja en la vida cotidiana de una entidad, de un ser humano, por ejemplo, tiene también un centro. Ese centro es el silencio. Entonces, ese Brahman, ese sí mismo, voy a empezar de nuevo porque hice un lío. Ese pleroma, ese mundo de silencio, tiene un centro, que es el sí mismo, diría Jung. Y al reflejo en espejo de eso, que somos nosotros, por ejemplo, también tenemos un centro, que es el silencio, ese silencio interior, el Cristo. Ahora sí, el Cristo, que es algo que está ahí dispuesto a contar su historia, la historia del silencio, y que es convocado por una necesidad nuestra continua, que a veces se vuelca a conseguir cosas y otras veces esa misma energía la podemos inclinar para el lado de soltar todas esas cosas y buscar realmente la que sí nos va a satisfacer, que es el silencio. Eso es la energía de Sofía. Y la tercera es el demiurgo. Y el demiurgo es el ego, que es una especie de centro falso. Es un centro que no es centro, que está bien, que organiza nuestra mente, que nos da una sensación de yo soy yo, de que tengo mis metas, pero en realidad jamás va a dar la felicidad. Porque a través de sus arcontes, sus pensamientos, lo único que hace es apropiarse de más cosas y nunca ser feliz. Por eso la idea es que cuando uno se va abriendo a ese silencio, inicialmente el demiurgo se pone incómodo, el ego, pero finalmente con el tiempo aprende a relajarse y a darse cuenta de que debe morir. Y resucitar, O sea, debe morir y resucitar. O sea, va a haber un nuevo equilibrio donde ese demiurgo va a tener un rol, pero un rol diferente, no despótico como hasta ahora lo está teniendo y lleno de miedo. Hasta aquí vamos a ver hoy la carta a los Hebreos y continuaremos en la siguiente ocasión. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y vamos a escuchar nuestra cortina de despedida. Ahí va. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa.
cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!